Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lectura orante de la palabra. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Llegamos al domingo 32 de la Semana del Tiempo durante el año Ciclo C, fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. El celo de tu casa me devora. Con Jesús se inaugura un nuevo tipo de relación con Dios. Jesús reemplaza el templo antiguo, que representa a todo el judaísmo. Ahora el lugar de encuentro del ser humano con Dios es Jesús. La Pascua de Jesús será la restauración del templo de Jerusalén destruido. La Basílica de San Juan o del Salvador, que se halla en la colina lateranense de la ciudad de Roma, es la catedral del Papa, en cuanto obispo de esa ciudad. Fue de las primeras basílicas que pudieron tener los cristianos, cesadas las persecuciones de los primeros siglos. Fue consagrada por el Papa Silvestre el 9 de noviembre del año 324. Esta fiesta, que al principio se celebraba solo en Roma, pasó al calendario universal de la Iglesia en honor de la que se llama madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo, como signo de amor y unidad para con la cátedra de San Pedro. Te propongo como siempre que comencemos rezando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, manifiéstate una vez más. Espíritu Santo, dame un corazón que escuche. Espíritu Santo, úngeme con tu perfume inconfundible. Espíritu Santo, hazme experimentar mi bautismo y envíame tu palabra. Y la primera lectura es un texto tomado de Ezequiel. He visto el agua que brotaba del templo y todos aquellos a quienes alcanzó esta agua han sido salvados. Nieves, proclamanos esta primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. ¿Hasta dónde llega el torrente? Tendrán vida todos los seres vivientes que se muevan por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio.
Aquí se nos relata cómo el agua sale del templo y se convierte en un torrente impetuoso que sana y da vida a las zonas más áridas y más aisladas de toda la tierra. Del costado de Cristo crucificado brotó el agua que nutre y que da vida al hombre. La segunda lectura es un texto tomado de la Primera Corintios. Ustedes son templo de Dios. Sonia, léenos esta segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios, según la gracia que Dios me ha dado. Yo puse los cimientos, como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima, que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Nosotros podemos colaborar a edificar ese nuevo templo inaugurado con Jesús, ya que Jesús convirtió a nuestros corazones en el templo de Dios y morada del Espíritu. El Evangelio es tomado de Juan, capítulo 2. Se refería al templo de su cuerpo. Te proclamo la buena noticia, que es nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En la ley de los judíos se dice que los varones israelitas debían peregrinar 3 veces al año a Jerusalén para participar en la fiesta de Pascua, de las semanas y de las tiendas o chozas. Éxodo 23, 14, 17, 34, 23 y Deuteronomio 16, 16. Los rabinos no entendieron esto como una obligación, sino como un consejo, e interpretaron que los que vivían en países extranjeros y los pobres cumplían suficientemente haciendo este viaje una vez al año, incluso una sola vez en la vida. Eximían además
a los que tenían alguna incapacidad. Y encontró el templo Jesús al llegar a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. El incidente de la expulsión de los mercaderes del templo, que en los sinópticos se encuentra al comenzar la última semana de Jesús, Juan lo pone al principio de su evangelio como acto inaugural de la actividad de Jesús en Jerusalén. Al entrar en el templo, Jesús encontró a los vendedores que proveían a los fieles los animales necesarios para los sacrificios y a los que cambiaban las monedas romanas por las de Tiro, únicas permitidas en el templo porque eran de mejor calidad y no llevaban grabadas las imágenes del César. Al ver esto, Jesús expulsó a los vendedores y les ordenó que sacaran de allí todos los animales. Derribó la mesa de los cambistas y desparramó las monedas. En todo esto se detallan 2 veces los animales que se vendían en el atrio del templo: bueyes, ovejas y palomas, y también 2 veces se mencionan las mesas de los que cambian las monedas, en 2.14, en 15 y 16a. De esta forma se atrae la atención del lector hacia los sacrificios y las ofrendas. La acción de Jesús está dirigida a sacar del templo los animales y las monedas, un gesto que implica la abolición de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Saquen de aquí esto y no hagan de mi casa, de la casa de mi padre, una casa de comercio. Jesús define al templo como la casa de su padre e implícitamente se manifiesta como el Hijo de Dios. Y sus discípulos recordaron la escritura, las palabras de la escritura que dice: el celo por tu casa me consumirá. Cita textual del Salmo 69, 10. En este salmo el salmista, que es un judío piadoso, se lamenta porque ha sido encarcelado e interpreta que ha caído en esta situación por su fidelidad al templo. Juan interpreta estas palabras del salmista como una profecía que se refiere directamente a Jesús y que apunta hacia la pasión. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para orar así? En un primer nivel, los judíos, para Juan los judíos son el mundo no creyente, los que no creen, los enemigos de Jesús, piden una razón que explique el gesto de expulsar a los vendedores del templo, pero en el nivel en el que el evangelista está dialogando con sus lectores, se trata de la autoridad con la que Jesús ha dado fin a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y el signo que les da Jesús: destruyan este templo, le dice, y en 3 días lo volverá a levantar. Estas palabras de Jesús, así como suenan, traen a la memoria la acusación que se levantó contra Jesús durante el juicio ante el Sanedrín y las burlas que dirigieron cuando estaba colgado, que le dirigieron a él cuando estaba colgado en la cruz, según los evangelios sinópticos. Ahí tienen todas las citas para poder compararlo. Estas acusaciones y burlas no se mencionan en este evangelio, en el evangelio de Juan, y la formulación de la frase es diferente. Jesús no amenaza con destruir el templo, sino que dice: destruyan, ustedes destruyan el templo, y yo lo voy a levantar de vuelta. La ironía juánica se manifiesta aquí por el hecho de que todos los lectores ya saben que la destrucción de Jerusalén y de su templo se produjo como consecuencia del levantamiento de los judíos contra la ocupación romana. Han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Los judíos permanecen en el nivel terrenal de las palabras de Jesús y piensan que el Señor se refiere al templo material que tienen ante sus ojos. Pero Jesús utiliza las palabras en otro sentido, aludiendo a las realidades celestiales que sus interlocutores no alcanzan a comprender. Él se refería al templo de su cuerpo, acota el evangelista. El templo que Jesús va a levantar no será otro como el que existía en Jerusalén, sino que será su cuerpo glorificado. Su cuerpo muerto en la cruz y resucitado a los 3 días será el signo que se ofrecerá a los judíos. Jesús es la verdadera casa del Padre, el lugar donde Dios habita y se encuentra con los hombres. Esta enseñanza ya fue adelantada en el comentario al texto de Juan 1.14. Él construirá un nuevo templo en lugar del templo de Jerusalén
y que los sacrificios ordenados por la legislación del Antiguo Testamento ya no tendrán razón de existir después que se hizo presente el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Templo de Jerusalén y sacrificios pertenecen en un primer estadio que encontrarán su pleno cumplimiento en la glorificación de Jesús. Cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que Él había dicho esto y creyeron en la Escritura. Cuando el Espíritu Santo, el Paráclito, les hizo entender el sentido verdadero de la Escritura y de las enseñanzas del Señor. Acá tenés los 3 textos en paralelo para que los puedas leer, comparar, volver a leer, meditar y escuchar la voz de Dios que te habla. Pausa este video. Cuando Dios te habló, contestale vos, y por eso tenemos el Salmo 45. Vengan a contemplar las obras del Señor. Este canto triunfal contiene una admirable profesión de fe, de confianza, perdón, en el Señor, que está presente en medio de su pueblo como una fortaleza inexpugnable. El lugar privilegiado de su presencia divina es la ciudad de Dios, Jerusalén, con su templo de Sión, que es que el mismo Señor se eligió como morada. Desde allí Él manifiesta su poder para asegurar la prosperidad y la paz de su pueblo y para librarlo de todos los peligros. Escucha el Salmo. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despertar en la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor.
Acá te dejo el salmo para que puedas rezar con Dios, para que puedas vos hablarle a Dios. Y como siempre te propongo que terminemos esta lección cantando y cantemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Qué te propongo esta semana? Intentá descubrir la presencia de Dios en vos y en tus hermanos. El Señor esté con vos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos, permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.